Vamos a hablar acerca de cómo se crean componentes mixtos 3D, 2D en Revit. Estos son componentes que dentro de nuestro modelo existen como elementos tridimensionales normal, pero cuando nos pasamos a una vista en planta o en elevación se convierten en un símbolo. El caso típico son los elementos electromecánicos. Si han trabajado elementos electromecánicos en Revit, de seguro habrán visto componentes 3D que en las vistas en planta aparecen como símbolos 2D. Caso típico son los tomacorrientes. Si vemos un tomacorriente en la vista 3D, pues aquí está el elemento tridimensional común y corriente, y si lo vemos en la vista 2D, se convirtió en un símbolo de tomacorriente. Que se despliegue así el componente es mucho más útil que, por ejemplo, lo que sucede en este otro, donde yo tengo un tomacorriente acá en tercera dimensión, pero en segunda dimensión lo que veo es la vista superior del tomacorriente, donde casi ni se nota por ser un elemento tan delgado. Entonces les voy a enseñar cómo crear estos componentes que en vistas en segunda dimensión o en vistas de elevación se transforman en dibujos. Otro caso típico que puede haber y que yo uso muy frecuentemente es para las grúas también. En ocasiones me gusta insertar componentes en mi modelo de grúas, precisamente para medir dentro de algún proyecto posiciones y demás. Entonces se puede insertar la grúa y se puede configurar este componente para que al pasar a una vista en planta, lo que aparezca sea un dibujo con las curvas de carga de la grúa. Similar a lo que habíamos hecho en otro video usando componentes de detalle, solo que ahora esto sí es un elemento tridimensional que yo tengo dentro de mi modelo y puedo manipular en las vistas tridimensionales del modelo. Bien, entonces vamos a ver cómo se crean estos modelos. Lo primero que ocupamos es, por supuesto, crear una familia de componente. Y para crear la familia de componente vamos a usar los pasos que vimos en el tutorial de cómo crear familias en Revit. Vamos a irnos a File, Nueva familia, y vamos a seleccionar el tipo de familia que queremos crear. En este caso yo voy a seleccionar el modelo genérico. Dependiendo de lo que estén modelando, pues así será la necesidad de lo que tienen que elegir. Y vamos a empezar a modelar el componente que queremos hacer. Por ejemplo, si queremos hacer una extrusión, pues colocamos nuestra extrusión, nos vamos a la vista tridimensional y empezamos a manipular estas extrusiones y agregar más extrusiones dependiendo de lo que sea que estemos creando. Hasta que algún tiempo después, pues ya tendremos modelado lo que sea que estemos trabajando como componente. Por supuesto, si ya tienen un componente hecho y lo que quieren es agregarle una vista tridimensional, pues no tienen que modelar nada y se les va a hacer mucho más rápido el proceso. Este componente, como podemos ver, es un tridimensional. Si me paso al plano inferior, pues veremos que también es un tridimensional. Y si lo cargo en mi modelo, pues vean que aquí tengo lo que estoy modelando. Ahí está el modelo tridimensional. Y cuando me paso a la vista en planta, vean que me aparece como un modelo tridimensional común y corriente. Por supuesto, algo así no es tan útil verlo en una planta como lo sería ver las curvas de carga de la grúa y la posición esquemática de la grúa. Entonces vamos a hacerle esa modificación a este componente en el editor. Voy a volver al editor de familias y acá voy a hacer lo siguiente. Tengo que seleccionar los elementos que quiero modificar la visibilidad. En este caso tengo estos elementos agrupados, entonces voy a trabajarlos dentro del editor de grupos también. En el caso suyo, si tienen elementos separados sin estar en grupos, pues no tienen que hacer este paso. Lo que ocupan es seleccionar el elemento cuya visibilidad van a modificar. Y vean que en las propiedades nos aparece esta categoría que dice Visibility Graphics Override. Es ahí donde le vamos a definir cómo se comporta esto que tenemos seleccionado en tercera dimensión, en elevación y en planta. En mi caso voy a marcar todos estos elementos de acá,
que son los tridimensionales que quiero modificar. Generalmente uno le modifica la visibilidad a todos los componentes 3D del modelo, pero hay algunas excepciones que podrían encontrar donde les sea útil conservar la visibilidad de algunos elementos en 3D y entonces no los seleccionarían en esta etapa. Pero yo sí los voy a seleccionar todos y voy a meterme acá a Visibility Graphics Override. Y me aparece entonces esta ventana. Aquí es donde yo controlo cómo se ven estos elementos. Vean que lo primero que me dice es que estas van a aparecer en la vista tridimensional. Todas estas barras, sin importar cuál sea la vista tridimensional, me van a aparecer. Y luego puedo marcar o quitar diferentes vistas del modelo. Por ejemplo, si yo quito esta que dice Plan RCP, significa que estas barras no me van a aparecer en las vistas en planta. ¿Qué es lo que yo quiero en el caso de una grúa? Yo quiero que en 3 dimensiones me aparezca el modelo tridimensional, pero que en planta no me aparezca ese modelo tridimensional. En elevación, que es esta elevación frontal trasera, elevación izquierda-derecha, sí los voy a dejar porque en el caso de esta grúa, sí me resulta bueno tener una vista en elevación de la grúa como realmente es. Entonces presiono OK, vean que le quité solamente la planta. Y en mi caso voy a cerrar el editor de grupos. Y como todas estas son copias del mismo grupo, ya la visibilidad se les transmitió automáticamente. Bien, vean lo que pasa cuando me voy al nivel de referencia. Evidentemente, en el nivel de referencia del editor de familias me sigue apareciendo el modelo tridimensional. Eso es perfectamente normal. Si yo ingreso a editar este grupo en la planta, marco un elemento tridimensional y le pido la visibilidad, vean que efectivamente Revit sabe que eso no tiene que mostrarlo en la planta. Pero en el caso del editor de familias, me va a mostrar siempre los elementos tridimensionales para saber a dónde están ubicados. Si no, yo no tendría forma de saber sobre qué estoy dibujando. El siguiente paso que tengo que hacer aquí es dibujar el símbolo esquemático que quiero que aparezca en la planta, que para eso vamos a usar líneas y componentes de detalle comunes y corrientes. Voy a dibujar el contorno de la grúa, luego voy a dibujar un par de líneas acá para marcar el centro. Recuerden que como estos son elementos de detalle, no se me transfieren a las demás vistas. Todas estas líneas que le estoy dibujando en este momento van a estar visibles en esta vista en planta, pero en las otras vistas de elevación y demás no me van a aparecer. Tengo esto y voy a agregarle algunos círculos para marcar las curvas de capacidad de carga. Hasta que finalmente voy a tener completa mi familia de detalle y la vista en planta que quiero, que es el esquemático de la grúa, más estos círculos de capacidades de carga. Voy a ocultar este grupo tridimensional un momento para que vean qué fue lo que quedó. Cuando la vea en planta, pues se me va a ver así esa grúa. Ahora lo que voy a hacer es simplemente cargar la familia al modelo. Voy a decirle que me sobreescriba la versión que tengo acá. Y ahora sí, vean lo que pasa cuando inserto mi familia. Vengo acá, pongo esa grúa y vean que en planta se me despliega esta vista de la grúa que acabo de dibujar. Y si yo me fijo en una vista tridimensional, como esta que tengo acá, vean que ahí está el modelo tridimensional de mi grúa. Entonces, por un lado tengo el modelo tridimensional, por otro lado la vista en planta, que lo que me muestra es un dibujo esquemático en 2 dimensiones. Entonces, así es como yo configuro un modelo para que me cambie de un dibujo al modelo real dependiendo de la vista. Simplemente tengo que irme al editor de familias y configurarle los parámetros de visibilidad según corresponda. Les voy a enseñar entonces otro detalle interesante que puedo hacer con los parámetros de visibilidad. Nuevamente, marco mis elementos en el editor de familia y busco la visibilidad. Vean que aquí, además de los selectores de las vistas en planta, izquierda, derecha y demás,
tengo selectores por nivel de detalle. Eso significa que yo puedo hacer que mi modelo tridimensional se comporte de una forma cuando está en un nivel de detalle grueso y de otra forma totalmente diferente cuando está en un nivel de detalle fino. Y funciona exactamente igual a estas vistas de arriba. Yo simplemente quito o pongo en qué nivel de detalle tienen que desplegarse estos elementos. Por ejemplo, si yo le quito esto, no se me van a desplegar estos elementos cuando yo tenga un nivel de detalle grueso. Simplemente se me van a desaparecer del dibujo. ¿Para qué me sirve algo así? Bueno, en este caso sirve para lo siguiente. Yo puedo irme al nivel de referencia en planta y aquí voy a agregar una extrusión muy simple. Voy a quitar aquí primero los elementos ocultos para que vean, aquí está el contorno de los elementos tridimensionales y lo que voy a hacer es que voy a dibujar una extrusión, un rectángulo simple que me va a quedar totalmente lleno. Ahí está la extrusión. Luego me voy a ir a la vista tridimensional y voy a buscar este rectángulo que dibujé. Y lo que voy a hacer es alinearlo con los elementos para que los cubra totalmente. Y aquí tengo mi extrusión sobre las barras estas que dibujé. Vean que aquí está este elemento. Ese es un rectángulo común y corriente extruido que está tapando la totalidad de estos elementos. Y por aparte tengo todas estas barras. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a marcar todo eso, excepto la extrusión. Voy a irme a la visibilidad y les voy a decir que estas barras me van a aparecer en formato medio de detalle y en formato fino de detalle. Pero en detalle grueso no me van a aparecer esas barras. Y le voy a poner a la extrusión exactamente lo contrario. La extrusión me va a aparecer con un nivel de detalle grueso, pero me va a desaparecer cuando estoy en detalle medio o detalle fino. Y vean lo que ocurre cuando cargo esto al modelo. Cuando me paso a una vista tridimensional, aquí está mi grúa común y corriente como la había dibujado yo. Y si me paso a una vista en planta, pues aquí está el símbolo esquemático de la grúa. Nada ha cambiado en realidad. Pero vean lo que sucede cuando yo cambio el nivel de detalle grueso. Si lo pongo grueso, me desaparecen las barras y me aparece la extrusión que hice. Entonces, en un nivel de detalle grueso, Revit no me va a desplegar ese montón de barras. Es hasta que yo ponga un nivel medio o un nivel fino que me va a dibujar las barras. Eso es muy útil para cuando están trabajando componentes muy complicados. Por ejemplo, si tienen una armadura excesivamente grande que estén modelando o tienen componentes con muchas curvaturas y mucho detalle fino. Por ejemplo, si modelan un container de esos que se usan en construcción, pero lo modelan con todas las corrugaciones de las paredes y de todo, se les puede hacer muy pesado trabajar eso en todas las vistas en el nivel más fino de detalle. Entonces lo que tienen que hacer es agregar algo así. Le agregan un rectángulo simple que represente el contenedor y lo configuran para que cuando cambien a nivel de detalle grueso, se les ponga simplemente el contenedor y les desaparezca todos los elementos con alto detalle. Y luego trabajan toda su modelación en nivel de detalle grueso y cuando están listos para producir el modelo final, lo cambian a nivel medio o nivel fino. Bien, entonces así es como creamos los elementos que en 2 dimensiones se ven como un símbolo y en 3 dimensiones se ven como un modelo tridimensional. Nos vamos a la familia y le configuramos los parámetros de visibilidad dependiendo de si tenemos una vista tridimensional o una vista en 2 dimensiones, o igualmente podemos configurar que se comporte diferente dependiendo de los niveles de detalle que tengamos configuradas en las vistas en ese momento.